Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de capacidad eléctrica y capacitores. El término capacidad eléctrica hace referencia a una propiedad que tienen los materiales de almacenar cargas eléctricas. Nosotros eso de alguna manera, en forma muy tangencial, lo hemos visto cuando vimos potencial y cuerpos cargados y empezamos todo este curso de física hablando de las cargas eléctricas, de la manera de cargar un cuerpo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar a estudiar esta particularidad aplicada, digamos, ya tecnológicamente. Es decir, armando un dispositivo, generando, fabricando un dispositivo que tiene esa particularidad, es decir, que es especialmente fabricado con el objeto de almacenar cargas eléctricas. Evidentemente, desde el momento que las cargas eléctricas son reconocidas como fuente de los campos electrostáticos, también implícitamente estamos diciendo que estos dispositivos también pueden ser entendidos o concebidos como dispositivos adecuados para encerrar campos eléctricos y obviamente almacenar la energía de origen eléctrico. Bueno, el símbolo circuital de un capacitor es este de acá, estos dos de acá. Nosotros generalmente vamos a utilizar el primero para simbolizarlo. Y lo primero que uno puede hacer o puede comprobar a través de un experimento es que cuando este dispositivo tiene una cierta cantidad de carga eléctrica almacenada, ya vamos a ver las características constructivas, aparece una diferencia de potencial en los extremos, en los terminales de conexión. Eso es índice de que esas cargas eléctricas están generando un campo eléctrico, como dije recién, y entonces hay ahí almacenado energía de origen eléctrico. La relación es directamente proporcional. A mayor cantidad de carga almacenada, mayor diferencia de potencial. Ahora, para pasar de la proporcionalidad a la igualdad, se define una constante llamada capacidad eléctrica, cuya unidad es el faradio, y que va a cuantificar de alguna manera esa capacidad, esa propiedad que tiene ese dispositivo de contener cargas eléctricas. Bueno, para fijar idea, empecemos a estudiar un dispositivo. El más sencillo de todos es el capacitor de placas planas y paralelas, que es este que está acá. Un par de placas planas, metálicas, conductoras, están separadas una cierta de área A, están separadas una cierta distancia constante D. Y después hay alambres que salen, que están conectados a las placas y que salen hacia afuera, que es lo que permite, son los terminales de conexión que permiten conectar a este circuito con, a este dispositivo con el resto de algún circuito. Nosotros hemos estudiado el campo eléctrico que se genera en el interior de un par de placas planas y paralelas cargadas con cargas eléctricas de distinto signo. Y ya habíamos encontrado en ese momento, en ese tema, habíamos calculado que el campo eléctrico es la densidad superficial de carga dividido la permitividad eléctrica para el vacío, asumiendo que entre las placas hay vacío o aire que tienen las mismas constantes eléctricas relativas. En este caso particular, si estamos diciendo que las placas tienen área A, entonces la densidad superficial de carga es la cantidad de carga contenida en cada una de las placas dividido el valor del área. La relación que hay entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico que se crea en el espacio entre medio de las placas también lo hemos calculado cuando vimos el tema de potencial. El campo eléctrico entre placas es constante, entonces el potencial que hay entre el punto A y el punto B, eligiendo el punto A como una de las dos placas y el B la placa enfrentada, entonces tenemos que el potencial, decía yo, entre esas dos placas va a ser el campo eléctrico, que es constante, por la distancia de separación.
Y si el campo eléctrico es la carga dividido en la permitividad del vacío por el área, entonces la expresión de la diferencia de potencial me queda así. Hay que tener en cuenta entonces que dijimos que la relación entre carga eléctrica y diferencia de potencial es directamente proporcional. Entonces, reacomodando estas constantes, me refiero a la distancia de separación de las placas, que es una constante, el área de la superficie de las placas, que es otra constante, la permitividad eléctrica del medio de separación entre las placas, que también es una constante. Entonces llegamos a esta expresión de acá, donde esta colección de constantes definen esa capacidad eléctrica que es, vuelvo a insistir, una constante que caracteriza a este dispositivo y que es, desde el punto de vista matemático, la constante que necesito para poder vincular las variables eléctricas, las magnitudes eléctricas que están relacionadas, la carga eléctrica y la diferencia de potencial. Muy bien, perfecto. Acá tenemos en esta imagen capacitores eléctricos comerciales que uno puede encontrar en cualquier dispositivo. Son elementos que en los circuitos electrónicos y eléctricos son muy comunes. Generalmente la unidad de medida de la capacidad del faradio es una medida muy grande. Por lo tanto, en general se utilizan submúltiplos de esta unidad como el microfaradio, el picofaradio, el nanofaradio, etc. Bueno, acá tenemos justamente este problemita, hace referencia a lo que yo les digo. ¿Qué tamaño debe tener un capacitor que tiene o que queremos darle una capacidad de 1 faradio? Entonces, fíjense, las placas paralelas de un capacitor de 1 faradio se dice que están separadas por 1 milímetro. ¿Qué área tengo que tener? ¿Qué área de la superficie enfrentada tengo que tener? Bueno, ahí tenemos el cálculo, fíjense, 1,1 por 10 a la 8 metros cuadrados, que es descomunal. Sin embargo, hay que decir también que en la actualidad, con el avance de la tecnología y la obtención de nuevos materiales, ya enseguida o en las próximas clases vamos a estudiar la influencia que tiene el material en esta capacidad eléctrica, se pueden conseguir en la actualidad capacitores de 1 faradio. Bueno, muy bien. Acá tienen algunos cálculos sencillos que permiten tener una idea de los valores que hay para un capacitor de placas planas y paralelas. Esto se los dejo para que lo vean ustedes. Acá en estos dos problemas de acá presentan alguna variante, digamos, al capacitor de placas planas y paralelas, como pueden ser el capacitor esférico. El capacitor esférico trabaja bajo el principio de 2 esferas concéntricas separadas por una distancia d y por un medio aislante. Y entonces esto genera, esta forma constructiva, otro tipo de capacitor con valores, digamos, que están dados por la capacidad, cuya fórmula la tenemos acá, es decir, está deducida en este problema. También es posible construir capacitores esféricos, cilíndricos. Es decir, si en lugar de 2 esferas concéntricas o 2 placas planas y paralelas ponemos 2 cilindros concéntricos, como muestra la figura, entonces también vamos a poder construir un dispositivo electrónico que tiene la propiedad de almacenar cargas eléctricas. En este problemita se deduce el valor de la capacidad para este capacitor y acá la tenemos. Bueno, son problemas relativamente sencillos que no presentan ningún tipo de dificultad y no ameritan ningún tipo de explicaciones. Vamos al capacitor como elemento de circuito. Como elemento de circuito es susceptible de ser conectado de 2 formas distintas, en serie o en paralelo. La conexión en serie implica esta conexión. Un dispositivo a continuación de otros unido por uno de sus terminales a través de un punto de conexión o nodo eléctrico, que sería este punto C. Esto es una conexión en serie. La idea de esto es poder calcular, obtener una fórmula de cálculo para que me dé el capacitor equivalente, el capacitor total
que se va a obtener entre el punto A y el punto B como consecuencia de haber unido dos capacitores en serie. Entonces, empecemos diciendo que la diferencia de potencial en el primer capacitor va a estar dado por la cantidad de carga que éste tenga almacenada, dividido el valor de capacidad en la formulita que ya habíamos obtenido antes. La diferencia de potencial entre el nodo C y el nodo B es la diferencia de potencial que presenta en placas este segundo condensador, B2, que es otra vez la carga contenida almacenada en este capacitor dividido el valor de capacidad. Una característica de la conexión en serie es que la cantidad de carga que tienen estos capacitores cuando están conectados en series es la misma. La capacidad puede ser valores distintos, pero la cantidad de carga que almacenan es la misma. Esto va a quedar un poco más claro cuando veamos el proceso de carga de un capacitor. Y entonces ahí, entendiendo el mecanismo por el cual estos capacitores pueden cargarse, va a quedar mucho más claro que la cantidad de carga que pueden contener cuando están conectados en series es la misma. No así la diferencia de potencial. La diferencia de potencial va a depender, fíjense ustedes, del valor de capacidad de cada uno de los elementos. Bien, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, es decir, la diferencia de potencial total que presenta la conexión en serie, va a ser la suma de los potenciales individuales. Reemplazando esta formulita de acá, llego a esta expresión. Saco factor común la carga, la paso dividiendo, entonces la relación que hay entre el voltaje y la carga es la inversa de una capacidad, en función de la fórmula que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, me queda esta expresión. Y esta expresión no es ni más ni menos que 1 sobre la capacidad equivalente. Es decir, este término de acá tiene dimensiones de inversa de capacidad. Y es justamente la inversa de la capacidad equivalente que presenta un conexionado en serie. Entonces, el capacitor equivalente, mejor dicho, la inversa del capacitor de la capacidad equivalente va a ser la suma de las inversas de las capacidades individuales. Y si tuviéramos una serie de n capacitores conectados, tendríamos que sumar las inversas de sus capacidades. Esta fórmula me dice entonces, o me deja entrever, que la capacidad equivalente, esto que tenemos acá, siempre es menor que cualquiera de las capacidades individuales conectadas en la serie. Esto quiere decir que una conexión en serie siempre disminuye la capacidad total. Muy bien. La otra conexión que tenemos que estudiar, o que es susceptible de realizar con los capacitores como elemento de circuito, es la conexión en paralelo, donde acá tenemos una imagen. Dos capacitores conectados en paralelo son aquellos donde los terminales comunes se unen a un mismo punto de conexión o a un nodo de conexión. Acá sería el nodo de conexión A y el nodo de conexión B. El punto o nodo de conexión junta los terminales que corresponden a las placas positivas de estos capacitores y el B las negativas. Muy bien. Cuando estos capacitores quedan cargados, aparece entre el borne A y el borne B una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Pero por la forma de conexión también es la diferencia de potencial entre las placas del primer capacitor y las placas del segundo capacitor. Esto quiere decir que en una conexión en paralelo, la diferencia de potencial es constante para cada uno de los capacitores y es igual a la total. Lo que va a variar es la carga contenida o almacenada en cada capacitor. En el capacitor 1, la carga 1 queda dado por esta expresión. En el capacitor 2, la carga total queda dada por esta otra expresión. Y la carga total almacenada en el conjunto va a ser la suma de las cargas individuales, Q1 más Q2. Reemplazando estas expresiones de acá arriba, tenemos esta fórmula. Y si a este voltaje que está acá lo pasamos dividiendo, carga sobre voltaje tiene dimensión de capacidad. Y del otro lado me queda la formulita de la capacidad equivalente para la conexión en paralelo. Esto es el capacitor equivalente que reemplaza a la conexión en paralelo debe tener este valor para tener el mismo efecto eléctrico
en el resto, en el circuito. Si yo tengo n capacitores conectados en paralelo, su capacidad equivalente será la suma de cada uno de los valores de las capacidades individuales. Y entonces llegamos a que la conexión en paralelo, la capacidad equivalente siempre es mayor que cualquiera de las capacidades individuales conectadas en ese conexionado. Bueno, acá tenemos un resumen, una ayuda a memoria para establecer estrategias para resolver problemas donde haya circuitos que tengan capacidades conectadas en forma general, es decir, pueden aparecer combinación de conexiones en paralelo y en serie, que es útil que ustedes lo lean para poder resolver problemas. Acá tenemos algunos ejemplos sencillos que hacen referencia a los capacitores en serie y en paralelo. Son muy sencillos de resolver. Y cuando tenemos una red de capacitores, es decir, un circuito complejo, como este de acá, por ejemplo, acá tenemos varios capacitores que están conectados en serie, en paralelo y en serie. Entonces la estrategia es ir reduciendo el circuito, es decir, obtener o calcular la capacidad equivalente total que se presenta entre el nodo A y el nodo B, y eso implica ir reduciendo paulatinamente el circuito. Entonces, fíjense la estrategia. Primero lo que vemos es dos capacitores de 12 microfaradios y 6 microfaradios conectados en serie. Aplicamos la fórmula de capacidad equivalente para la serie, la tenemos acá. El resultado total es que hay un capacitor equivalente de 4 microfaradios que está aquí. Entonces el circuito, al calcular el equivalente, nos permite eliminar, entre comillas, por lo menos teóricamente, esos dos capacitores en serie y reemplazarlo por su equivalente. Ahora se nos presentan tres capacitores conectados en paralelo. Capacidad en paralelo implica la suma de los capacitores de 3 microfaradios, 11 microfaradios y 4 microfaradios. El equivalente es 18 microfaradios. Al calcular el equivalente, entonces ahora nuevamente podemos aplicar un segundo paso de reducción. En lugar de 3 capacitores en paralelo, lo reemplazamos por su equivalente. Y por último tenemos estos dos capacitores conectados en serie, cuya capacidad equivalente la tenemos acá. Quiere decir que el capacitor equivalente, es decir, un único capacitor que reemplace a todo el conjunto y tenga los mismos efectos eléctricos, esto es, almacene la misma cantidad de carga que todo este conjunto y aplique o haga aparecer la misma diferencia de potencial entre el borne A y el borne B, es un capacitor de 6 microfaradios. Muy bien, perfecto. Bueno, con esto entonces hemos terminado la primera parte de este tema.